fin, vamos a hablar del fundamento de fundamento, y hay tres autores alemanes que parece ser que lo abordan de manera, digamos, tematizada en sus doctrinas filosóficas, ¿no? En primer lugar voy a tratar de Schelling. Schelling es un pensador luterano que de pronto se hace católico hacia 1809, no sé si eso tiene algo que ver con lo que dice. Él pretende buscar el fundamento del fundamento a la hora de abordar la idea de la libertad y del mal en el mundo, en el hombre y en Dios. Y aquí tiene que revisar él toda la doctrina de San Agustín y bueno, y de alguna manera él escribe en 1809 lo que se llama la Freiheitsschrift, o sea, las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ellas relacionadas. Heidegger, en 1936, dice que es una de las obras más profundas de la filosofía alemana y con ello de la filosofía occidental. Una de aquellas rarísimas obras sobre las cuales comienza a formarse una nube. Y bueno, ¿qué es la libertad? La libertad, según Schelling, es la capacidad para elegir el bien o elegir el mal. Al contrario de lo que afirmaba San Agustín, para Schelling el mal es más que la carencia de bien, es un principio positivo. Si colocamos el mal en Dios, pues claro, entonces Dios es malo. Claro, Dios no puede ser responsable de estas cosas, ¿no? Pero si el mal no existe, no hay libertad. Y la libertad consiste en elegir básicamente el mal. Ahí conectaría también con San Agustín, ¿no? La conclusión de Schelling es que el mal es algo distinto de Dios y procede de algo ajeno a Dios. Y bueno, empieza ya con una innovación que rompe con lo que es el idealismo alemán progresista, tradicional y optimista, ¿no? La filosofía de la naturaleza de nuestro tiempo ha establecido por primera vez en la ciencia la distinción entre el ser en cuanto que existe y el ser en cuanto mero fundamento de la existencia. Esto es una novedad, ¿eh? Se diferencia así entre la existencia y el fundamento, distinción que se intentará superar al final de sus obras con lo que él llama en alemán el Urgrund o Ungrund, o sea que hay un fundamento ahí y hay otro fundamento anterior, o un Grund ya que el no fundamento, ya es, no sé si podría ser la materia ontológica general o algo así. Definición del mal, es la mera posibilidad porque así Dios puede obrar mal, puede elegir el mal, aunque el mal en Dios no existe. El mal es un principio independiente de Dios, que en cambio está presente dentro de todos nosotros. Bueno, entonces aquí se diferencia de San Agustín, pero bueno, al final tampoco está tan lejos de San Agustín, ¿no? Schelling diferencia a Dios del hombre. Entonces ocurre que Dios se crea o autocrea a sí mismo en sí mismo. O sea que hay un Dios primero y luego hay un Dios segundo. Bueno, parece ser, es lo que yo interpreto. Hay un Dios en el que se crea a Dios y un Dios que es creado como existencia, como existente, debido a la distinción entre el ser y el fundamento, ¿no? Hay un fundamento del fundamento. Las cosas, para estar escindidas de Dios, tienen que devenir en un fundamento distinto de Él. Pero como no puede existir nada fuera de Dios, esta contradicción solo puede resolverse diciendo que las cosas tienen su fundamento en aquello que en Dios mismo no es el mismo. Esto es, en aquello que es el fundamento de la existencia de Dios. Bueno, esto es... El ser es voluntad, libertad. Esto luego es una anticipación de lo que va a decir Schopenhauer, ¿no? Solo lo eterno, lo que reposa sobre sí mismo, la voluntad, la libertad, es en sí. Según Heidegger, esta distinción ontológica entre existencia y fundamento ha venido atravesando toda la historia de la filosofía o de toda la metafísica occidental, que por cierto es, según Heidegger, la historia del olvido de la pregunta por la verdad del ser. Esto es lo que todo el mundo sabe de Heidegger, ¿no? Solo el hombre reúne simultáneamente en sí a la luz y a la oscuridad, al fundamento y a la existencia, dice esta famosa frase Schelling. En el hombre se encuentran todo el poder del principio oscuro y a la vez toda la fuerza de la luz. En él se encuentran el abismo más profundo y el cielo más elevado, o ambos centros. Dios no desea el mal, pero en él hay un fundamento necesario para que Dios pueda existir. Pero Dios mismo precisa de un fundamento para poder ser
uno tal que se encuentre en él, no fuera de él, y tiene por lo tanto en sí una naturaleza que, aunque le pertenece, sin embargo, es distinta de él. Conclusión: el mal no es más que el primerísimo fundamento de la existencia, y en la medida en que tiende a la actualización en un ser creado, no es de hecho más que la superior potencia del fundamento que actúa en la naturaleza. Entonces hay un mal universal, aunque nunca llegue a realizarse plenamente. Así podemos comprender el mal en el hombre. El mal forma parte del hombre desde el primer momento de su existencia. Por un lado, el mal es necesario ontológicamente de modo universal, y por otro lado es el resultado de la decisión libre del hombre. Una vez que el mal fue provocado universalmente en la creación por la reacción del fundamento de la revelación, el hombre apresó toda eternidad en su particularidad y egoísmo, y todos los que nacen vienen al mundo con el principio oscuro del mal, o sea, el pecado original, vamos. Aunque este mal solo llega a la conciencia cuando aparece la oposición. Entonces, Dios tiene dos comienzos eternos de su autocreación. El primero es la voluntad del fundamento, el segundo es la voluntad del amor. Toda existencia exige una condición para hacerse una existencia efectiva. Esa condición a la que se refiere Schelling es el fundamento, el Grund. Este fundamento permite la autoconstrucción interna de Dios y no puede ser eliminado por eso. Schelling intenta buscar un fundamento de la distinción entre el fundamento y la existencia. Dice, no puede haber dos, mejor que sea uno porque, en fin, eso en dualismo no le gusta. Es el Urgrund, o más bien del Ungrund. Entonces dice, tiene que haber un ser anterior a todo fundamento y a todo existente, esto es, anterior absolutamente a toda dualidad. ¿Cómo podremos llamarlo sino fundamento originario, o mejor aún, infundamento? Bueno, en alemán queda de otra manera, claro. Puesto que precede a todas las oposiciones, éstas no pueden existir en él de modo distinguible ni de ningún otro modo. Por lo tanto, no puede ser calificado como identidad, sino solo como absoluta indiferencia de ambos principios. Se trata de un ser propio separado de toda oposición, contra el que se quiebran todos los opuestos. Un ser que no es más que el no ser de estos, y que por lo tanto tampoco tiene otro predicado más que precisamente el de la ausencia de predicados. Estamos aquí regresando ya, bueno, ya casi aquí, es como el uno de Plotino, casi. Aunque sin ser por eso una nada, un absurdo. Así este Ungrund metafísico es lo que Heidegger denomina Abgrund, el abismo, pretendiendo así con ello eliminar de sí todo elemento ontoteológico. En Schelling, el Ursein, el Ungrund, más que libertad es voluntad, Wille, ¿no? En el caso de Schopenhauer las cosas son más claras. Schopenhauer despreciaba todo este tipo de logomaquia, ¿no? Y entonces Schopenhauer es un filósofo muy clásico, ¿no? Schopenhauer distingue entre el mundo de la representación y el mundo de la voluntad. El mundo de la representación es fenoménico, pero no solo fenoménico, es apariencia. Y el mundo de la voluntad es la realidad en sí, el noúmeno. Entonces, hay dos fundamentos, el fundamento de los fenómenos, pero luego el fundamento del fundamento de los fenómenos es la voluntad. Es lo que se llama el principio de razón suficiente en el mundo de la representación. Solo hay para Schopenhauer una categoría, la categoría de causalidad. A ello hay que añadirle el espacio y el tiempo. El elemento unificador de nuestras representaciones está basado en el principio de causalidad. La base de nuestras representaciones es el principio de causalidad. El elemento unificador de nuestras representaciones es el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente, como dice Schopenhauer, tiene una cuádruple raíz, que es el título de su tesis doctoral, ¿no? Es a priori, pero no como categoría o concepto puro del entendimiento, sino como algo que es válido a priori, así sin más. Se manifiesta en 4 formulaciones, en el devenir, en el conocer, en el ser y en el actuar, y son las 4 maneras que tiene el sujeto de representarse el mundo. De eso se trata precisamente. La causalidad es la forma misma de la razón que representa al mundo a través de la ley de causalidad espaciotemporal. La causa debe ser anterior al efecto. Bueno, esto no es nada novedoso, ¿no? En el ámbito del devenir, el principio de razón suficiente se presenta como ley de causalidad en el tiempo. La causalidad natural es la causa stricto sensu. Ahí están el estímulo y el motivo. Todo motivo es una causa.
En primer lugar, el principio de razón suficiente del devenir es la manera en cómo el mundo empírico es representado a través de la causalidad. La causalidad es una categoría a priori, la única que existe, por cierto. En segundo lugar, en el ámbito del conocer están los juicios, los silogismos, los principios, son las relaciones ideales abstractas. En tercer lugar, en el terreno del ser, el principio de razón suficiente es la codeterminación espacio-temporal, y espacio y tiempo son las formas a priori de la sensibilidad, como ocurría en Kant, por cierto. Son la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori de la matemática. El tiempo lo sería, igual que en Kant, en el caso de la aritmética, y el espacio en el caso de la geometría. Y en cuarto lugar, en el terreno de la acción, el principio de razón suficiente se manifiesta en el motivo. Es la causalidad en el sujeto agente. Por lo tanto, la fuente principal de toda explicación es el fundamento de toda explicación. Sin embargo, no hay que olvidar que el mundo no solo es mi representación. La realidad no se agota en el fenómeno. El verdadero en sí del hombre es la voluntad, y lo sentimos y sabemos a través de nuestro cuerpo. La voluntad es el fundamento permanente y eterno de la realidad en sí. El mundo de la representación, pura apariencia fenoménica, descansa sobre el mundo de la voluntad de vivir, el noúmeno, la verdadera realidad en sí. Es irracional, unitaria e inmotivada. La voluntad es la causa de que haya representación, la Vorstellung. El fundamento es irracional. Y de hecho, al final del mundo como voluntad y representación, después de dar los consejos para matar la voluntad, llega a la siguiente conclusión. Desaparece la voluntad, desaparece todo. O sea, el nirvana. Vamos a hablar de Heidegger. Heidegger es un autor más difícil por su manera de escribir y, bueno, él inventa palabras en alemán con las preposiciones, hace unas interpretaciones un poco raras, pero bueno, voy a intentarlo porque Heidegger sabía esto de, vamos, conocía a Schelling y dedicó un curso en 1936 a hablar de Schelling, ¿no? Heidegger confiesa sus diferencias con Schelling, pero al mismo tiempo confiesa al final de la misma, al final de su escrito, la cercanía entre ambos. Entonces vamos a ver si se me entiende, porque Heidegger es un autor complicado, ¿no? Bueno, a ver. El ser es pensado como subjetividad incondicionada, lo absoluto es pensado como subjetividad incondicionada, como identidad de la identidad y de la no identidad. Ajá. La subjetividad es concebida esencialmente como razón volitiva y en consecuencia como movimiento. Parece como si lo absoluto y su estar en movimiento se identificarían con lo que el pensar en la historia del ser se concibe como das Ereignis, el acontecimiento. En el Ereignis, o en el acontecimiento, se experimenta más bien al ser mismo como ser y no como un ente. O sea, claro, el ser mismo en el fondo es el Dasein, o sea, yo. Pero claro, ahí, no sé si ahí, yo siempre he estado pensando si el ser podría ser la ontología general y el ente la ontología especial. Pero como el señor Heidegger nunca se remite a Christian Wolff, y todos los que yo le he preguntado sobre esto, que conocían a Heidegger, nunca me lo han reconocido, pues nada, bueno. Tiene un librito llamado Vom Wesen des Grundes, la esencia del fundamento, de 1929, y en él Heidegger aborda explícitamente el problema del fundamento. Divide el tratamiento del problema del fundamento en tres partes. Primero, el problema del fundamento. Segundo, la trascendencia como ámbito de la pregunta por la esencia del fundamento. Y tercero, de la esencia del fundamento. Bueno. Él empieza tratando lo que es el principio de razón suficiente. El principio supremo de razón hace uso de otro modo de la esencia no aclarada del fundamento, pues el carácter proposicional específico de esta proposición en cuanto a proposición fundamental, Grundsatz, claro, fundamento, proposición. La principialidad de este principium grande, Leibniz, solo se puede delimitar originariamente con respecto a la esencia de la razón, el Grund. El principio de razón suficiente como tal puede servir como punto de partida para caracterizar el problema del fundamento. El fundamento tiene que ver con la verdad.
es inherente a la verdad una referencia esencial a algo semejante a fundamento. Entonces el problema de la verdad nos pone necesariamente en la cercanía del problema del fundamento. Bueno, pues se repite constantemente. La esencia de la verdad nos pone en presencia del problema del fundamento. Hay una verdad originaria que va a ser la verdad como Aletheia, otra vez los presocráticos, que esos eran muy listos y luego la cosa se estropeó un poco, ¿no? Esta verdad es antepredicativa, es lo que luego en Santo Tomás se llama verdad ontológica, ¿no? La verdad proposicional está enraizada en una verdad más originaria, el desocultamiento, Aletheia, en la patencia antepredicativa del ente que llamaremos verdad óntica. Bueno, lo llama verdad óntica. Aquí habría una discrepancia con la tradición académica que diría que es verdad ontológica, pero bueno. A su vez, esta verdad óntica descansa en la verdad ontológica. O sea que parece que la cosa es más complicada de lo que estamos acostumbrados. Solo el descubrimiento del ser posibilita la patencia del ente. Este descubrimiento como verdad sobre el ser se llamará verdad ontológica. Bueno, pues es la verdad ontológica. Bien. La verdad óntica y la ontológica corresponden cada una distintamente al ente en su ser y al ser del ente. Se copertenecen esencialmente en razón de su referencia a la diferencia entre ser y ente, la diferencia ontológica. El fundamento de la comprensión del ser descansa en el fundamento de la esencia del Dasein. Aquí tenemos entonces al sujeto, bueno, al hombre, supongo. Este fundamento es la trascendencia del Dasein. La esencia del fundamento tiene una relación íntima con la esencia de la verdad. Entonces el problema del fundamento habita en la esencia de la trascendencia. La pregunta por la esencia del fundamento es la pregunta por el problema de la trascendencia. La trascendencia como campo de la pregunta por la esencia del fundamento es de lo que se trata ahora. La fundamental de este ente que acaece antes de todo comportamiento. La trascendencia rige la esencia del sujeto. Llamamos aquello, lo cual el Dasein como tal trasciende el mundo, y ahora determinamos la trascendencia como ser en el mundo, in der Weltsein. El mundo constituye la estructura unitaria de la trascendencia. Como trascendencia se refiere al ser propio del Dasein del hombre, como estructura perteneciente a él, el concepto del mundo se llama un trascendental. El Dasein humano es un ente que se encuentra en medio del ente y que existe siempre de tal modo que es patente el ente en total. El mundo como totalidad no es ningún ente. Bueno, ya lo dijo esto Kant, en fin, ¿qué vamos a decir? Sino aquello desde lo cual el Dasein se da para indicar ante cuáles entes y cómo se puede comprobar. La trascendencia del Dasein significa que en su esencia de su ser, en la esencia de su ser, perdón, es lo que configura el mundo, y es configurador, porque deja acaecer el mundo que con el mundo se da un aspecto originario que no capta propiamente, si bien funciona como prototipo para todo ente revelado al cual pertenece el respectivo Dasein. La trascendencia no puede desencubrirse ni captarse en una fuga al objetivo, sino únicamente por una interpretación ontológica de la subjetividad del sujeto que no debe conducirnos ni al subjetivismo ni al objetivismo. Esto es un poco complicado porque acaba de decir que hay que interpretar ontológicamente la subjetividad del sujeto, claro. Entonces, bueno. Finalmente, se va a dilucidar cuál sea la esencia del fundamento. La exposición del principio de razón remitió al problema del fundamento, al ámbito de la trascendencia. Esta se determinó por la vía del análisis del concepto de mundo como el ser en el mundo del Dasein. Ahora se trata de clarificar, a partir de la trascendencia del Dasein, la esencia del fundamento. O sea que el mundo se da al Dasein como la totalidad respectiva de su por lo cual, esto es una cosa en alemán, que bueno, y dice luego, por lo cual, claro, luego hay que seguir, de un ente que es igualmente originario, el sobrepasar con carácter de por lo cual acontece en una voluntad. Entonces aquí vuelve otra vez a aparecer la voluntad, que hemos visto antes, ¿no? El sobrepasar hacia el mundo es la libertad. O sea que el fundamento va a ser la libertad. El fundamento es la libertad, entonces. Solo la libertad puede hacer que impere inmunde. Estas cosas, las traducciones del alemán de Heidegger son complicadas. Un mundo para el Dasein. El mundo nunca es, sino que mundea.
Luego, claro, viene Carnap y dice, estas cosas, ¿qué le vamos a hacer? Pobrecillo. Bien. La nada nadea, la nada no nada, son cosas de estas, ¿no? En fin. La libertad es el origen del fundamento en general. Libertad es libertad para el fundamento, lo que no se sabe qué tipo de libertad, si es como lo de Schelling o algo parecido, ¿no? El Dasein es libertad. Bueno, esto también lo dice Sartre, el hombre es angustia, ¿no? Claro, al final Heidegger en el año 46 llega a decir, Sartre es que me ha entendido muy bien y los pone mejor que yo. Claro, es que es verdad. Leo. A la relación originaria de la libertad con el fundamento la llamamos el fundar, Gründen. O sea que la libertad es el fundamento y la libertad al ejercerse funda. Fundando da libertad y toma fundamento. Este fundar enraizado en la trascendencia está disperso en una pluralidad de modos. Hay tres, distingue Heidegger. El fundar como erigir, stiften, o sea, construir, ¿no? El fundar como tomar apoyo, cuando uno se apoya en el suelo. Y el fundar como fundamentar, esto ya más abstracto, pertenecería a M3, begründen. La comprensión del ser será en cuanto respuesta que antecede toda otra, la fundamentación primera y última. En ella se fundamenta la trascendencia como tal, puesto que allí se desencubre el ser y la estructura del ser, el fundamental trascendente se llama verdad ontológica. El fundamento nace de la libertad del Dasein, por eso el Dasein puede prescindir de fundamentos y legitimaciones, porque todo procede de la libertad. Claro, ¿para qué más fundamentos? Las cosas son como yo quiero y se acabó. Bueno, como Dasein es un señor, no supongo, ¿no? Es lo que siempre he leído yo de Heidegger. Por consiguiente, fundamento quiere decir posibilidad, base, legitimación. El fundar de la trascendencia triplemente distribuido produce, uniendo originariamente el todo en el cual ha de poder existir, en cada caso, un Dasein. Libertad es, en este triple modo, libertad para fundar. Por lo demás, la esencia del fundamento no es algo unívoco, porque el ente no es unívoco tampoco, y conectando con la tradición aristotélica, ¿no? La esencia del fundamento no se puede buscar, menos aún hallar, por el hecho de que se pregunte por un género universal que habría de obtenerse por el camino de una abstracción, o sea, un género universal formando una clase distributiva, ¿no? Traduciríamos. La esencia del fundamento es la triple diversificación del fundar que surge trascendentalmente en proyecto de mundo, conquista del ente y fundamentación ontológica del ente. Por eso, la pregunta por la esencia del fundamento está enlazada con la tarea de la clarificación de la esencia del ser y de la verdad. La libertad es el origen del principio de razón suficiente. O sea, hemos hecho un camino un poco largo, hemos llegado hasta aquí. Entonces, el principio, el fundamento, tiene una no esencia porque surge de la libertad. Claro, la libertad es como una no esencia. La libertad es el fundamento del fundamento. La libertad se determina como unidad fundante de la diversificación trascendental del fundar. En cuanto a tal fundamento, la libertad es el abismo, Abgrund. Aquí tenemos otra vez el Ungrund de Schelling. No porque el comportamiento libre individual sea infundado, sino que la libertad en su esencia como trascendencia coloca el Dasein como poder ser ante posibilidades que se entreabren a su elección finita, es decir, en su destino. Llegamos así a la abismalidad del Dasein. El Dasein está arrojado como libre entre el ente. Todo proyecto del mundo está arrojado. La esencia de la finitud del Dasein se desencubre en la trascendencia como libertad para el fundamento. Por ello el hombre es un ser de lejanías por su trascendencia. Ya hemos terminado. Bueno. Muy bien, Felipe. No, ha hecho un esfuerzo extraordinario para desentrañar. Sí, bueno, que al final es... Nada, pero yo creo que es certero. Yo lo que quería preguntarle o que nos dijera usted qué opina de este Dasein, que está estos días de moda. El Dasein, que es el copiloto famoso que se estrelló ayer en... No, yo siempre lo que he entendido, lo poco que sé de Heidegger, es que el Dasein el hombre es el Dasein. Bien, no el yo. Bueno. El yo, porque Dasein, el da no es el yo, es el que está ahí. Claro, no quiere subjetivismo, entonces no, el Dasein son los hombre hombres, es un ser arrojado, claro. Esos son los hombres, es decir, el individuo el copiloto famoso, es un Dasein.
Y entonces... Claro, ha hecho lo que le ha dado la gana, la libertad. Bueno, ahí está la cuestión. Es que yo estaba oyendo, y esta mañana precisamente también, pero ayer y anteayer, pues conciliábulos de psicólogos, de psiquiatras, de juristas, sobre tratar de responder a la pregunta que hacían los compañeros de las niñas que estaban o los niños que estaban en Barcelona, carteles que ponían barum, 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 es decir, ¿por qué, verdad? Pregunta que es ridícula a mi juicio, ¿verdad? ¿Por qué, coño, por qué? Y ese por qué, claro, desde el punto de vista, tal como lo exponía el fiscal de Marsella, pues el fiscal de Marsella reducía la cuestión a términos pues completamente jurídicos, claro. Es decir, el copiloto en cuestión, el Lassain en cuestión, pues sencillamente pues se ha suicidado. Y por consiguiente, al cambiar el rumbo del avión, pues estaba determinando que el avión tuviese una intención libre porque si no hay libertad no se le puede imputar. Es decir, que se llega a los extremos de todo el fundamento del derecho penal. Y entonces los psicólogos y los psiquiatras me han hecho mucha gracia, porque decían que esto trataban a toda costa de encontrar determinaciones concretas, ¿no? Determinaciones concretas. Pues, por ejemplo, que tenía una depresión, pero algunos otros hablaban de la libertad. Es que es la libertad está ya fuera de contexto. Es decir, la libertad, claro, es el límite del derecho penal. Si el individuo es libre, pues es soberano, no tiene que dar cuentas de nadie. Y además lo que hace es inexplicable. Claro. Entonces, me acuerdo que la hipótesis que hacía ayer, y la consultaba con algunos amigos, era esta. Lo que están investigando ahora es si encuentran una causa determinante, como pueda ser una depresión, ¿verdad?, una caída de lo que fuera, o una circunstancia externa, que esta mañana por lo visto la han encontrado, porque al parecer rompió con la novia, le dejó la novia hace dos. Eso es lo que ayer descubrieron en su casa, en los papeles, y que los periódicos alemanes de hoy son los que comentan, pero que no se atreven a decir lo que es. Pero es porque están allí, y entonces la otra alternativa es que el porqué está en un movimiento musulmán que captó a este individuo en los días que estuvo curándose la depresión. Ahora, lo que está hoy día discutiendo son temas heideggerianos completamente. Yo digo, si en casa de este individuo encuentran a Mahoma, todo está explicado. Pero si encuentran a Heidegger, ¿qué pasa? Claro, porque realmente es decir que parece que está totalmente... Es como si el individuo este se hubiera impregnado de la filosofía de Heidegger, sobre todo tal como se entendía en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo que se decía mucho, los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial llevan en su mochila el ser y el tiempo y la consigna: yo soy un ser para la muerte. Porque la muerte es el abismo, el absurdum. Y la muerte es precisamente el abismo y por consiguiente la aparición de Dios. Un Dios que, según toda esta ideología, pues es libre, absolutamente libre, y la libertad es la maldad. Es decir, yo recordaba inmediatamente que esta es una tradición muy vieja, pero que es el gnosticismo de Valentín y sobre todo de Marcos. En el relato de Marcos se empieza por el abismo, Bizos, que está junto con el silencio, y de ahí van saliendo todos los demás, entre ellos el hombre y Jesucristo. Y claro, estas ideas gnósticas yo creo que son las que están rodeando a Schelling, a Heidegger, sobre todo a Heidegger y al propio Max Scheler, de algún modo. Porque además el escrito de Heidegger yo creo que es casi contemporáneo, el año 29 o... 29 y bueno, Scheler se muere en 1928. Sí, pero es cuando publica Puestos en el Cosmos. Es decir, que está totalmente lleno de estas ideas. Es decir, que es una ideología que impregnó mucho en Alemania. Y claro, yo no sé si los psicólogos saben quién es Heidegger o quién es Lassain. Y que
Lo que sí yo advertía es la pobreza completa y la vulgaridad de los análisis que hacían estos señores, hablando simplemente, pues eso, de un decaimiento del ánimo y cosas de ese tipo, ¿verdad? Como si dijeran algo con eso. Pues no, yo quería que comentase un poquito si es posible, pasa que no hay tiempo tampoco. Claro, en el fondo quieren buscar el fundamento, pero el fundamento es un no fundamento, es irracional. Perdón, yo lo que quería decir que estos asuntos que he tratado, para mucha gente, pues podrá parecer completamente fuera. Yo por eso indicaba que son problemas que están actualmente funcionando con otra tecnología y sin acordarse de Heidegger ni de Schelling, pero que están, sin embargo, en el núcleo de la discusión entre abogados, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Claro, aquí Heidegger está claro, ¿no? La libertad es... Pero claro, la libertad no es como ocurre, por ejemplo, en Schopenhauer, que yo tengo 3 motivos y el más fuerte es el que tira de mí, y ahí no hay ningún... O sea, en ese sentido Schopenhauer es determinista. Sí. Pero aquí, claro, aquí no hay determinismo. Aquí es el fundamento de la libertad, y la libertad no es nada. Claro, Claro, no, la libertad es irracional. Yo hago lo que me da la gana, el principio de razón suficiente. Y por lo eso que la estoy maldad, intentando es, lo hemos inventado porque nos ha dado la gana, pero podíamos haber hecho otra cosa. La maldad de Dios, que es el tema típico del gnosticismo. Que no es de Dios, por otro lado. Pues, claro, es la Marción, culpa la tienes tú, es pero el Dios malo, Dios. es el Dios malo de Marción y de otros tantos, claro. Yo soy libre porque cometo el mal. Claro. Como dijo San Agustín, es preferible que yo sea libre, aunque sea un criminal, que sea un robot maravilloso. Eso, sí, claro. Entonces Dios prefirió eso a que... Bueno, también lo dice Leibniz, claro, la Teodicea, ¿no? No, sí, la presencia de los gnósticos y de San Agustín, sobre todo los gnósticos. Tenía algo de maniqueísmo, nunca se logró quitar eso de encima sí. Como los gnósticos, claro, muy bien. ¿Da tiempo a una pregunta breve más? Sí, vamos, muy breve, vamos. Más que pregunta, lo que quiero es aprovechar la oportunidad para felicitar a Felipe Jiménez. Primero, claro, naturalmente, porque nos ha presentado una comunicación muy interesante, haciendo un recorrido por 3 pensadores, ¿verdad?, que para muchos de nosotros pues no son los habituales, vamos, y en este sentido pues te lo agradecemos. Y porque además has recurrido a un género que para mí tiene mucho interés, ¿verdad?, porque lo he seguido con otras ideas, que sería elevar una idea al cuadrado, ¿verdad?, en este caso el fundamento del fundamento. Y por lo que tú nos has transmitido aquí, es el resultado de esa potenciación de la idea de fundamento, nos ha conducido a ideas tales como la idea de contradicción, indiferencia, irracionalidad, y ahora la palabra abismo, ¿no?, que sería estos trabajos de estos 3 autores. Schelling nos lleva a la contradicción, a la indiferencia, Schopenhauer a la irracionalidad, y Heidegger en su tratamiento del fundamento al abismo, y don Gustavo pues nos ha puesto el ejemplo ideal, ¿verdad?, por supuesto, el avión que se va al abismo, que son los Alpes, ¿verdad?, ese es el ejemplo más claro, más plástico y más... Y entonces yo quería sencillamente plantearte lo siguiente: existen otros tratamientos de ideas al cuadrado, como por ejemplo la destrucción de la destrucción. Averroes logra de alguna manera recuperar, por así decirlo, la actividad filosófica, refutando a Alhazen, que había dicho que había que destruir a los filósofos. Tenemos otra fórmula muy adecuada de este género, que es la idea de intolerancia. Cuando don Gustavo hace el cruce entre la intolerancia y la intolerancia, el resultado es la tolerancia, que son valores realmente... Y luego pues yo añadiría uno de cosecha particular, en el que me he metido hace poco, ¿no? Es la indignación de la indignación, es decir, que esta oleada de cátaros que nos asola por todas partes, ¿verdad?, pues uno se indigna ante esa indignación, que es recuperar la cordura de alguna manera. Entonces lo que yo te quiero poner sobre la mesa es precisamente esto, que es un género y que tiene naturalmente resultados sorprendentes y bien diferentes. Y nada, ponértelo ahí sobre la mesa para que tú, que te has metido en este asunto, hagas una... Bueno, si tienes a bien, claro, es la propuesta que te hago, que hagas una recopilación de fórmulas de este tipo y las contrapongas a lo que serían las fórmulas idealistas y fórmulas materialistas. Vamos, en una palabra. ¿Qué te parece? Sí, bueno,
no sé qué decir. Yo en Hegel se habla de la negación, que es una cosa que todo el mundo más o menos conoce y entiende, y ahí claro, pero lo de Hegel es un racionalismo estricto, y bueno, o Marx incluso, ¿no? O bueno, Nietzsche ya sería el nihilismo del nihilismo, el filosofar con el martillo. Bueno, pero lo de Nietzsche va por estas líneas también, de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Marx, bueno, pues poner a Hegel sobre sus pies, los famosos quiasmos, bueno, eso sería en otro sentido más ilustrado, ¿no? Más racionalista, ¿no? No sabría qué decirte, pero vamos, es lo que se me ocurre así a bote pronto. Pues ahí queda la cosa, y le toca ya hablar a Andrés González. Gracias.